Ya. Buenos días. Voy a sustentar los componentes generales de la ingeniería de la unidad 2. Anteriormente, en las primeras escuelas de la ingeniería, pues erróneamente se consideraba que los estudios de la ingeniería eran básicamente, pues, estudiar lo que son las ciencias matemáticas y naturales, ciencias básicas, que son matemáticas y naturales, puesto que, pues, antes se decía que el ingeniero era prácticamente más como el hacer que de lo que era la economía, las relaciones pues sociales, laborales y de las finanzas. Se decía pues que eso era pues parte ya de otras personas encargadas en esos campos. Pues tenemos la matemática, pues que son las ciencias que estudian las propiedades de los números y las relaciones que se establecen entre ellos. Y las ciencias naturales, que son aquellas ciencias que tienen por objeto el estudio de la naturaleza, siguiendo la modalidad del método científico. La ingeniería, según el concepto de Hardy-Cross, está conformada en tres partes, tres trilogías. Aquí podemos observar una gráfica de lo que es la ingeniería. Dice que es el arte de dirigir los grandes recursos y fuerzas de la naturaleza para uso y conveniencia del hombre. Pues se dice pues que sí, para el ingeniero pues se puede aprovechar los recursos naturales de cierta buena manera para conveniencia pues del hombre. Entonces, en la primera trilogía tenemos lo que son la ciencia pura. Dice que son las matemáticas, física, química, biología, que es la base científica de la disciplina, representada normalmente por los descubrimientos de los científicos, de los principios y leyes que explican el comportamiento de los fenómenos naturales y el funcionamiento del universo. Está la ciencia aplicada, que ya es como la ciencia como tal aplicada al campo. Dice que es la aplicación inmediata de las ciencias básicas y corresponde al cuerpo de conocimientos básicos que los ingenieros utilizan normalmente para el diseño de su dispositivo, ya sea obra, máquina, un proceso simple o complejo. Y tenemos pues en la primera trilogía, en la ingeniería, es el estudio de las ciencias básicas en conjunto con las ciencias de la ingeniería, ciencia aplicada. Es lo que constituye y da cuerpo a la ingeniería como disciplina. Ya que entre estos tres conceptos está relacionado pues la primera trilogía. Sería la ciencia pura y ciencia aplicada en la ingeniería. Tenemos la segunda trilogía, que dice que en la teoría económica el ingeniero trabaja con los recursos de la naturaleza, recursos que no solamente son escasos, sino también agotables. Él dice que por esta razón los ingenieros están obligados a utilizarlos y aprovecharlos de manera económica, preservándolos pues sustentablemente.
Dice que los ingenieros modernos no pueden crear y diseñar sus soluciones sin tener en cuenta los aspectos económicos y financieros. Entonces, pues ya sabemos que las empresas, pues, tiene que haber personas también encargadas en esta parte, en la parte económica y financiera de las compañías, de las empresas, así también como las finanzas. Decía, pues, como decía anteriormente, que en las primeras escuelas de ingeniería no se hablaba de aspectos contables, económicos ni financieros. Según la antigua concepción de la ingeniería, el manejo de los aspectos financieros estaba reservado para contadores y economistas o para los hombres de negocios. Decía pues que el ingeniero solamente debía preocuparse pues porque sus obras estuvieran sustentables y resistentes. Que solo se debía dedicar pues al campo del hacer. Y pues completamos esta trilogía en la íntima relación existente entre las partes puramente teóricas de la ingeniería, sus aspectos científicos, el control y el uso racional de los recursos de capital empleados en el diseño y la construcción de las obras de la ingeniería. Y en la tercera parte de la trilogía tenemos lo que son las relaciones sociales. Siendo la ingeniería una de las disciplinas que tiene por objeto principal satisfacer las necesidades, deseos y expectativas de la humanidad, teniendo en cuenta que muchas de estas necesidades o problemáticas dieron por un hombre social cuando éste se hizo sedentario, requiriendo un hábitat fijo y cómodo y agradable, así como medios para cultivar sus alimentos, formas de entender sus propiedades y sus comunidades, y medios de comunicación entre sociedades e individuos. Resulta evidente que las obras de ingeniería social, que las obras de ingeniería son para el servicio del hombre en su contexto social. Sabemos que pues en la ingeniería hay que tener también buenas relaciones sociales, ya sea pues con compañeros, eh, compañeros entre jefe y empleado o diferentes pues compañeros en la competencia, que esto lo vamos a ver aquí en otro concepto. Relaciones industriales. Con la aparición de la empresa como organismo productivo, los diferentes tipos de relaciones se hicieron más formales, siendo actualmente la mayoría de ellas reguladas por las leyes de cada estado y también por leyes internacionales. Es posible distinguir, entre otras, las siguientes clases de relaciones industriales. Entonces, dentro de las relaciones industriales tenemos eh, compañeros de trabajo entre individuos que laboran para una misma empresa o institución. Tenemos las relaciones patronales, que sería entre los trabajadores de una empresa y los dueños de esta. O, pues, diría yo también que se puede entre, más que dueños de empresa, entre el jefe y el empleado. Tenemos las relaciones entre colegas o de gremios, entre individuos con una misma profesión u oficio. Por ejemplo, puede ser pues entre un contador y otro contador, pues se pueden trabajar en diferentes empresas, pero pues hay que manejar estas relaciones también. Tenemos las relaciones de competencia entre instituciones o empresas que satisfacen una misma necesidad.
entre diferentes empresas que, por ejemplo, puede ser, por ejemplo, entre empresas de alimentos o bebidas, puede ser un ejemplo Tostón y Coca-Cola. Tenemos relaciones de cadena de abastecimiento entre proveedores de insumos y fabricantes o prestadores de un servicio. Ya sabemos que esta parte es muy importante, dado que pues sin esta relación pues no habría pues como ese proceso de la cadena de abastecimiento. Son pues los proveedores, fabricantes o un prestador de un servicio. Aquí tenemos también las relaciones de negocios entre vendedor y comprador de un bien o servicio. En la parte de la ingeniería, en esta tercera trilogía, dice que el ingeniero es necesariamente un actor que desempeña distintos papeles según los contextos de modo, circunstancia y lugar, siendo unas veces proveedor de un bien o servicio, mientras que en otras circunstancias desempeña papel de comprador o consumidor. En otras palabras, la ingeniería como disciplina y especialmente como profesión no puede ignorar los diferentes contextos en los que se aplica y sobre todo debe entender que el ingeniero trabaja para ser eminentemente social y con seres sociales unidos por vínculos laborales, profesionales, sociales o económicos. Entonces ya sabemos pues que el ingeniero industrial en el campo pues debe ser una persona, es una profesión multifacética pues de que interviene en todos los campos como tal. Hay que tener pues todos estos conceptos para lograr pues, un desempeño en la ingeniería, un buen desempeño en la ingeniería. Ya por eso pues doy finalizado este tema de componentes generales de la ingeniería. No sé si hay, las compañeras quieren dar su opinión o al respecto o no tienen ninguna duda. Gracias, compañero. Pues sí, la verdad sí me llama mucho la atención esa trilogía que manifiesta Hardy Cross, porque realmente pues la ingeniería tiene que verse como algo interdisciplinar, al igual que otras disciplinas. Es decir, que tenga en cuenta conceptos y funcionalidades de otros ámbitos que se puedan aplicar como base a la ingeniería, pues para que ésta pueda cumplir su rol en el campo. De- Sí, estoy de acuerdo, estos son conceptos básicos que pues debería tener un ingeniero industrial para poder pues abarcar todos los problemas que se presenten. Listo, compañeros, bueno, siendo más, pues estamos por finalizar esta grabación.